hecho es que está pendiente de cualquier cosa. A eso le decimos castizamente está pila, esperando que cualquier cosa por ahí se mueva. ¿Cuántas quejas no escucha uno que dice, oye, el módulo de la autoridad estaba a media cuadra, hicieron un atraco, aquí no se dieron cuenta? ¿Qué estaban haciendo? Viendo televisión, conversando. Y eso lo explica el profeta Joel cuando dice, haced espada de vuestras hoces, lanzas de vuestros arados, diga el débil, fuerte soy. Dice, venid al valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. ¿Qué está diciendo Joel? Va a haber una guerra aquí, y esencialmente está hablando de Armagedón. Va a haber un problema aquí, en el valle de Josafat, en el valle de la decisión, pero aquí no es momento para que la gente esté trabajando, es un momento para armarse, y es un momento para seguir peleando, y no vengas a decir que es débil, no vengas a decir que es niño. Aquí lo que la gente necesita es disponerse. Va a haber una guerra y tienes que estar preparado para enfrentarla, tienes que estar preparado para chocarte contra ella. Dios lo que necesita es gente dispuesta, no importa si es fuerte o si es débil, si tiene la disposición, lo importante es que tiene el respaldo de Dios. Los únicos que pueden salir a la guerra son los que tienen disposición en su corazón de pelear. Y podemos tomar un tercer principio que fue hablado por el Señor. El reino de los cielos se vuelve violento y solo los valientes lo arrebatan. ¿Qué está hablando allí de valentía? Y la valentía es el monstruo de la cobardía. La valentía es la parte opuesta de la cobardía. ¿Sabe usted cuál es el destino de un cobarde? Dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Se lo digo literalmente. Dice que los hechiceros, que los mentirosos, para resumir los adúlteros, que los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8. Quiere decir que al reino de los cielos es imposible que entre un cobarde. Usted no sabe que hay gente que es cobarde hasta para orar por otro. Hermano, es que tiene lepra y si se me pega. Tienen cobardía hasta para orar por una persona. ¡Qué grado de fe! Que se van a contaminar. Vamos a predicar acá en parte que ese barrio es peligroso. Yo para allá no me meto. Esos son principios de qué? De cobardía. ¿Por qué cree usted que hay gente que no predica el evangelio por cobardía y que tal que me hagan algo? ¿Por qué hay personas que no se convierten al evangelio porque son cobardes? Y hermano, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir el vecino? Le tienen miedo a la burla del trabajo, le tienen miedo a la burla del colegio. Y por eso no buscan al Señor, son cobardes. Y si se dejan gobernar por la cobardía, no van a heredar el reino de los cielos. Lo que me llama a mí la atención es que el Señor no dijo, el reino de los cielos es violento, dice, el reino de los cielos se vuelve violento. Quiere decir que el reino de los cielos no siempre es violencia. El reino de los cielos sencillamente es pacífico, pero hay momentos en que hay que tomar las armas de la guerra y por eso se torna violento. Y si se torna violento, Dios necesita gente valiente, gente dispuesta y gente que le crea para enfrentar esa situación. Bendito sea el Señor. ¿Saben ustedes cómo viven los israelitas? Cuando están cerca de la mezquita, están orando en el viejo muro de la ciudad de David y tienen el fusil en la mano. Es decir, que aunque oran, saben que en cualquier momento puede estallar una situación y tienen que tener disponibilidad para la guerra. Yo recuerdo una vez cuando Dios llama a Gedeón y lo llama a la guerra contra los madianitas. Cuando él se va a enfrentar con los madianitas, el pueblo que se fue con él era mucho y Dios le habla y le dice, el pueblo que está contigo es mucho. Dile que tenga miedo y que se estremezca, que se devuelva. Y se para Gedeón al frente de la compañía y dice, el que tenga miedo
tipo de persona con quien a usted le toca pelear. Tomemos el libro de Efesios, del capítulo 6. Si tiene un hermano al lado que no tiene Biblia, dígale que se compre una. Capítulo 6, verso 12. Capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí tenemos algo supremamente importante. La primera noción que nos da la Escritura es que el enemigo acérrimo del pueblo de Dios es el diablo. Y que el diablo se volvió su enemigo cuando usted se volvió evangélico. Usted no quiere tener al diablo de enemigo, descarríese. Se va a volver su amigo. Pero en el momento en que una persona comienza a buscar de Dios o nace de nuevo, inmediatamente se le va a crear una enemistad con Satanás. Oye, pero ahora que me convertí en evangelio es que me vienen las luchas. Ahora que me convertí en evangelio y que tengo un problema, antes no me pasaba esto. El diablo te tenía quieto porque era tu amigo. Pero ahora el príncipe de este mundo, al ver que buscaste a Dios, se ha vuelto tu enemigo. Y siempre que usted esté buscando a Dios y esté en esta tierra, el diablo va a ser tu enemigo. Decir al que tenés al lado, el diablo siempre va a ser tu enemigo. El diablo es tu enemigo. Uno de los grandes errores que tiene la gente es que cree que algún día el diablo va a entrar en amistad con él. Es que algún día el diablo lo va a dejar quieto. Es que cree que el diablo lo va a dejar de atacar. Que cree que el enemigo lo va a dejar de molestar. Siempre va a tener ataques continuos del diablo. El apóstol Pedro lo resumió de otra forma. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y creo que no se refería al mundo, porque el que está en el mundo está ya devorado, masticado y triturado. Yo creo que está tratando de devorar al que está en la iglesia, que se le salió de la boca. Se lo sacó Dios de la boca de entre su muela y de entre sus dientes, de entre sus garras. Ese es tu enemigo. Pero el apóstol Pablo nos hace una división y nos está diciendo que hay principados, que hay potestades, que hay gobernadores de las tinieblas y que hay huestes espirituales de maldad. Parece que Pablo comienza del mayor rango hasta el menor, porque el ejército diabólico está bien organizado. Y si el diablo tiene un ejército, debe ser que Dios también tiene el suyo, porque de lo contrario el diablo estaría peleando solo. Y de una de otra manera el diablo ataca por rango. Y quiero poner un ejemplo, como la vida de Daniel. Daniel, cuando se estaba cumpliendo proféticamente el tiempo del cautiverio babilónico, y el tiempo del cautiverio que le impusieron los medios los persas, que duró 70 años, conociendo la palabra profética de Jeremías que demoraría 70 años el cautiverio, se arrodilla para pedirle a Dios revelación qué pasaría después del cumplimiento del cautiverio con el pueblo de Israel, cuál sería su futuro. Y cuando Daniel toma esta decisión, Daniel se mete en oración y Daniel se mete en ayuno, pero la respuesta demoró, porque se metió en ayuno y se metió en oración indefinidamente hasta que Dios respondiera. ¡Qué hermoso! Que en aquellos tiempos la gente no le ponía un toque a Dios, sino que la gente se metía con Dios hasta que Dios le respondiera. Ahorita dice, voy a hacer 3 días de ayuno, que 3 días, 2 y medio, o 2 nada más. Se van a las 11 de la mañana cuando van a ayunar, se pueden dar la vuelta, hacen una oracióncita a las 4 de la tarde y comienzan a ayunar el siguiente día. Daniel llevaba 21 días orando, buscando el rostro de Dios y no había respuesta, pero estaba ahí luchando, estaba ahí buscando a Dios, y de repente aparece un ángel Gabriel para decirle que no había venido antes, no era porque Dios lo quería tener en esa situación, sino que había un principado de Media y de Persia que no lo dejaba pasar y por eso demoró
tiempo. Quiere